Bueno, por fin puedo grabar este vídeo. Hola chavaluques, bienvenidos un día más a mi canal. Como ya habréis leído en el título del vídeo, hoy traigo el vídeo contando mi experiencia y mis consejos a la hora de sacarse el carnet de conducir. Está claro que esto es mi experiencia, mis consejos, cada persona tendrá una vivencia totalmente distinta. Me apetecía compartir pues mi punto de vista y así pues poder animar a la gente que está en este proceso para sacarse el carnet de conducir, que para mí fue un proceso más largo de lo que en realidad creía que iba a ser. Que parece que no, pero se hace en algunos momentos un poco cansino, la verdad. Voy a dividir el vídeo yo creo que en dos partes, ¿no? Que es hablando acerca del examen teórico y el examen práctico, que bueno, que para la gente que no lo sepa, pero yo creo que prácticamente todo el mundo lo sabe, para sacarse el carnet de conducir tienes que aprobar dos exámenes, ¿no? Tienes que aprobar el carnet, ¿sabes? Tienes que aprobar el examen práctico y el examen teórico. Antes de empezar con esta movida, me gustaría decir un consejo para así la gente que ni siquiera se haya apuntado en una autoescuela, y es básicamente que vayas a informarte de varias autoescuelas, vayas a preguntar precios, vayas a preguntar todo. Y así, pues cuando tengas tú en tu mesa diferentes ofertas de autoescuela, pues ahí ya eliges la que más te convenga, ¿no? Porque mucha gente peca a lo mejor de ver una autoescuela y decir, vale, pues a esa, y luego al final pues no es la más correcta o la que en un principio se adapta a las características que esa persona quería. Como puede ser, yo que sé, el precio, la flexibilidad de horarios, hay muchísimos otros factores que pueden influenciar a la hora de sacarse el carnet de conducir. Mucha gente el carnet de conducir se lo saca en un mes o en 2 meses, que eso es una salvajada, la verdad. Pero bueno, otra gente, como es en mi caso, ha tardado más en sacárselo y ha sido un proceso mucho más largo, la verdad. Mínimo un año, ¿sabes? Entonces, pues claro, estás una cantidad de tiempo bastante larga juntado a una autoescuela que debes estar 100% seguro de si esa autoescuela se adapta a lo que tú en realidad quieres. ¿Vale? Eso es un consejo yo creo que fundamental, que mucha gente salta. En fin, vamos a empezar con el meollo de la cuestión, ¿vale? Vamos a hablar de los dos exámenes, el examen teórico y el examen práctico. Vamos a empezar por el examen teórico, que es el examen que tienes que tener para poder sacarte el examen práctico y así sacarte el carnet de conducir. Vaya, que es el primero que tienes que aprobar. A ver, el examen teórico. El examen teórico es un coñazo, ya te lo digo. Desde mi experiencia, el examen teórico fue sin duda el proceso más aburrido. El examen teórico obviamente es estudiar y hacer un montón de test hasta que vayas aprobando algunos y luego ya te apruebes, ya te presentes el examen y por tanto pues lo apruebes, ¿no? El examen práctico, a diferencia del examen teórico, es que el examen práctico no hay que estudiar, es más dinámico, ¿no? Al fin y al cabo, obviamente sí que estás aprendiendo porque es un proceso en el que estás aprendiendo a manejar un coche, pero no es lo mismo aprender de manera práctica que aprender estudiándose señales, estudiándose, vamos, un tostón muy aburrido, la verdad. Tú cuando vas a la autoescuela y tú te inscribes, pues te dan un libro, ¿no? Que en ese libro pues te explica qué es un tochaco. Pues probablemente así, más o menos. Es que yo no sé qué he hecho ni con ese libro, si os soy sincero. Ese libro yo ni lo toqué. Real, ni toqué ese libro. ¿Por qué? A mí me pareció un aburrimiento. Solamente, bueno, miento, ese libro lo toqué solamente para aprenderme las señales de tráfico. Pero para nada más. Lo que quieres ponerte a hacer es estudiarte un libro así, tan aburrido, con un montón de conceptos que no has visto en tu vida. Al principio pues decía, madre mía, esto es infumable. El consejo que os doy básicamente es que lo que la mayoría de gente hace, y en lo que en mi caso hice, fue ponerme a hacer test directamente. A ver, hay gente que no recomienda hacer test directamente porque si tú no te estudias el temario, pues obviamente vas a tener todas mal. Pero como yo soy muy impaciente, pues me puse a hacer directamente test. Yo fui con la mentalidad a la hora de hacer los test de que iba a sacar toma la nota y que iba a tener un montón de fallos. Obviamente eso va a pasar. Yo a lo mejor creo que el primer examen que hice tuve como 15 fallos. Y para aprobar el examen teórico tienes que tener como máximo 3 fallos. Entonces decía, buah, pues aún queda bastante camino, ¿no? Por recorrer. Y no te debes de estresar por ello. Es una cosa que va a ocurrir. Pues te tienes que concienciar y decir, vale, vamos a tomarnos esto en serio, vamos a hacer más test y vamos a
evolucionar pues poco a poco, ¿no? Básicamente mi consejo es ese, hacer muchos test y más o menos mientras que vas haciendo tantos test, pues las preguntas se te van quedando en la cabeza, vas haciendo más y más test y hay preguntas obviamente que se repiten y tú dices, ahí va, pues esta pregunta me salió aquí y fallé que era esta, pero en realidad era esta, entonces pues esta, entonces ya esa ya la tienes bien, ¿sabes? Es como ese proceso, ¿no? Y poco a poco pues vas más y más nivel y pues cada vez tienes menos fallos y luego a lo mejor a las semanas si haces como de manera constante porque es una cosa que tiene que ser constante, el examen teórico sobre todo, a las semanas pues obviamente vas a notar como muchísima mejoría si eres constante y haces bastantes test cada día. A lo mejor haces uno un día o haces 20 un día, pero no haces más durante toda la semana y a la semana siguiente decides hacer uno o 20 más, pues obviamente puedes mejorar, eso claro está, pero no vas a mejorar de la misma manera si te lo tomas de manera constante. A cada persona le funciona de una manera, pero a mí me funcionaba bastante bien hacer exámenes tipo test por temas, ¿no? Primero de velocidad, luego a lo mejor de luces, luego de luces iba a mecánica, luego de mecánica iba a otra cosa, ¿sabes? Entonces yo me lo estudiaba por temas y luego después de haber hecho, por ejemplo, 4 temas distintos, pues luego hacía uno en general y veía pues si caían esas mismas preguntas. En muchas ocasiones las preguntas que se hacen en los exámenes tipo test suelen ser repetidas, ¿no? Y de repente a lo mejor después de haber hecho 80 exámenes tipo test te sale una pregunta que no habías visto en tu vida. Y dices, ¿esto qué es? Tranquilos, eso pasa, ¿vale? Y es una putada. Completamente es una putada, de verdad. Porque dices, madre mía, porque siempre a lo mejor tienes algunas preguntas súper claras porque se te repiten en todos los exámenes y luego, después de haber hecho un montón, te sale una que no tenías ni idea. Pues eso es lo que me pasó a mí en el examen cuando me había presentado el examen teórico me pasó. Pero he de decir una cosa, que en el examen teórico en muchas ocasiones te van a preguntar cosas que no tienes ni idea o preguntas que no has visto en tu vida, pero en realidad sí que la has visto, lo que pasa es que te lo están formulando de otra manera, ¿vale? Eso lía muchísimo, ¿vale? Pero es lo mismo solamente que te lo están preguntando de otra manera. Entonces solamente hay que pensar porque si tú el temario te lo sabes, te vas a presentar al examen y obviamente lo vas a aprobar. También he de decir que a veces juega el factor suerte, ¿no? Que el examen sea muy sencillo o que el examen sea bastante complicado, pero vaya. Una cosa que tienes que saber a la hora de hacer los tests, que yo creo que es fundamental, es la plataforma que te da la autoescuela para hacer ahí tú los tests. Te dan una plataforma, o sea, es una web donde están todos los tests y que tú puedes hacerlo ahí pues de manera independiente, te corrige los tests y bueno, pues esas cosas, ¿no? Y hay una cosa que yo no sabía y que yo creo que para la gente nueva ayudará bastante. Dependiendo de la autoescuela, ¿vale? Hay webs o páginas, puedes estar como 3 años sacándote el examen teórico y esa plataforma va a seguir igual, ¿vale? Desde el primer momento. Pero hay en algunas autoescuelas, y en mi caso lo que pasaba era que esa plataforma la tenías al principio un año, creo, o 6 meses, no sé cuánto tiempo era exactamente, pero luego cuando pasaban esos 6 meses o ese año, pues tú tenías que renovar la plataforma, es decir, tenías que volver a pagar una cantidad de dinero que vaya, que tampoco eran 100 euros, pero eran 20 euros que te renovaban a lo mejor 2 o 4 meses, dependiendo de la autoescuela y del dinero. Pues si tú tardas un mes o 5 meses en sacarte el examen teórico, pues obviamente no tienes que pagar más. Pero a lo mejor, como fue en mi caso, que tardé más en sacármelo, aproximadamente creo que fue un año y pico, pues tienes que renovar la plataforma y tienes que gastar más dinero del que en realidad tenías pensado, ¿vale? Entonces es una cosa yo creo que a tener en cuenta. O sea, porque os he contado lo de la plataforma. Yo cuando me presenté al examen teórico, justamente en ese momento había terminado como la cantidad de tiempo que había pagado en un primer momento, es decir, esos 6 meses esos 6 meses, pues habían terminado ya. Dije, pues vale, vamos a presentarnos ya, porque si no luego hay que renovar y es un lío todo esto, ¿no? Pues justamente en ese momento vino la pandemia, entonces nos confinaron y pues por lo tanto yo no pude hacer el examen teórico, porque pues obviamente no se podía. Me había quedado sin hacer exámenes tipo test porque mi tiempo de renovación se había terminado y como tampoco veía yo un día claro en el que iba a terminar la pandemia, pues dije, pues voy a dejar de hacer porque a este paso me voy a examinar el año que viene, entonces
no me voy a matar a hacer test ahora. ¿Grave error? Sí. Pero en verdad es que había que priorizar. Dejé apartado de una manera tremenda los exámenes tipo test, básicamente porque no me apetecía hacerlos y como tampoco tenía motivación porque no veía el día en el que yo me iba a examinar, pues así va la cosa. Yo que iba súper bien preparado, que en ese momento cuando me iba a presentar tenía 2 fallos, 1 fallo, 3 fallos como mucho, vaya que tenía súper pocos fallos y decía, pues vale, si me presento, pues voy a probarlo seguro. Y el caso es que cuando terminó la pandemia, yo me examiné del examen teórico en verano. Entonces, claro, dije, pues vale, vamos a presentarnos, pero como ya estaba hasta las narices de hacer exámenes tipo test, porque encima había vuelto a hacer otra vez exámenes tipo test después de haber estado un montón de tiempo sin hacer, pues obviamente tenía muchos más fallos. De pasar a lo mejor de tener 2 o 1 fallo, pasé a tener como 6 fallos, 5 fallos, y dice, madre mía, tío, esto está peor, bastante peor. Me acuerdo yo antes de que fuera el examen, pues me puse a hacer un montón de exámenes tipo test y pues ya iba reduciendo la cantidad de fallos que tenía. Pero me acuerdo yo que cuando me presenté al examen teórico iba muchísimo menos preparado que la vez en la que me iba a presentar. Entonces, claro, me presenté un poco, venga, lo que sea, lo que Dios quiera, porque ya estoy hasta las narices de hacer exámenes tipo test. Yo solamente me quiero presentar, terminar con el... Y nada, me presenté y 3 fallos. Así que dije... ¿Quién acaba de llamar? Yo no espero a nadie. Ah. ¿Sí? Por ejemplo, una anécdota que me hace bastante gracia es que en la universidad, cuando todo el mundo, sobre todo al principio, el primer año, obviamente, el primero de carrera, ves a todo el mundo que está en clase y cuando toca un profesor que no entiendes para nada o que explica fatal, está todo el mundo con sus ordenadores haciendo exámenes tipo test. Porque si no, pues no avanzas y ya pues aprovechas el tiempo. Y la verdad es que es una cosa bastante graciosa que estás ahí tú en clase, el profesor explicando y está todo el mundo literal haciendo exámenes tipo test. Te lo juro, es una cosa que dices, madre mía. Bueno, vamos a pasar ya a la segunda parte, el examen práctico. El examen práctico y... Dios, fue un poco pesado también, ¿eh? Se me hizo pesado, es que las 2 partes se me hicieron bastante pesadas, tío. Recalcar que en cada autoescuela funciona de una manera las prácticas, entonces tú preguntas, yo qué sé, yo por ejemplo en mi caso tuve como, cuando te inscribías en la autoescuela, pues pagué ya directamente un pack que tenías 20 prácticas simples ya desde un principio, entonces eso ya lo tenías pagado, ¿vale? En que te salía más barato si lo pagabas desde un principio y bueno, todas esas cosas. Entonces vosotros preguntar ofertas también, preguntad un montón de cosas que tengan que ver con las prácticas de coche, a ver si ya desde un principio también hay, ¿sabéis? Es que por eso os digo que preguntéis antes de iniciar este proceso, porque luego hay, pues eso, ofertas, luego a lo mejor hay bonos y hay, pues, esas cositas, ¿no? En fin, yo en un principio pues tenía esas 20 prácticas simples que ya tenía pagadas y yo iba haciendo cada día, pues, prácticas simples, ¿no? Así poco a poco, tucu, 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 tucu. Hacía normalmente los martes y los jueves a las 8:45 hacía mi práctica de coche y era normalmente la práctica de 9 menos cuarto a 10:30 y luego pues yo ya me iba a mi casa y me ponía a estudiar. Un consejo que os doy es que hagáis mínimo, yo creo que a la semana 2 prácticas, porque si haces una es muy poca, si haces 3 pues yo creo que a lo mejor son muchas. No me quería quemar todas las prácticas en 2 semanas, sino hacerlas pues un poco más distribuidas. Entonces yo creo que 2 prácticas a la semana yo creo que está bastante bien. Aunque bueno, eso dependiendo de la autoescuela funciona de una manera o de otra, porque hay veces que las autoescuelas recomiendan hacer prácticas dobles, otras recomiendan hacer prácticas simples, pero bueno, eso supongo que lo preguntáis en vuestra autoescuela, vuestro profesor, y él os recomendará lo que crea más conveniente, vaya. El mío lo que pasa es que hacía, pues eso, prácticas simples, que yo creo que al fin y al cabo es lo mejor. Haces 45 minutos que en realidad te da bastante tiempo a hacer cosas y así las tienes más distribuidas. A la hora de hacer las prácticas, mis fallos fueron: el primero, el intermitente. Yo me armaba un lío con el intermitente, me decía, gira a la derecha y le daba para irme a la izquierda. Le decía, vete a la derecha y hacía así todo el rato, entonces el intermitente salía derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Pero bueno, yo es que eso llevaba un lío tremendo, de verdad.
Y al final luego me dieron un truco que era básicamente que si tú giras a la derecha, el volante lo llevas hacia allá, ¿no? Pues el intermitente gira hacia allá, ¿sabes? Es como que va hacia arriba, entonces va hacia la derecha. Y si tú giras el volante hacia la izquierda, pues entonces baja, pues el intermitente también, entonces eso es que va hacia la izquierda, ¿no? Eso es un truco que a mí me sirvió bastante y que de verdad yo con el intermitente al principio llevaba un lío tremendo. Luego del intermitente llevaba un lío tremendo con el freno, porque de verdad esa cosa es súper sensible y yo pegaba unos frenazos que aún no sé cómo no tuve ni un accidente cuando hacía las prácticas, porque yo pensaba que el freno iba a ser igual que el de la bici, ¿no? Que tú le dabas, pero que eso tampoco era tan sensible. Pues no, obviamente los del coche son mucho más sensibles, entonces si tú le das más fuerte, pues obviamente el coche para de seco. Entonces pues yo eso no lo tenía muy controlado y sobre todo cuando iba a parar pues daba unos pequeños frenazos de esto de pum pum, pum pum, ¿sabes? Lo llevaba bastante mal el freno, pero obviamente el freno yo creo que es uno de los fallos que mucha gente tiene, entonces pues te tienes que ir acostumbrando poco a poco. Y después del freno, mi mayor fallo, sin duda alguna, es el de ceder a la derecha. Ceder a la derecha en las calles estrechas donde no hay señales ni nada por el estilo. Esto de que hay como que tú vas y hay lo de las 4 calles así, lo típico, que son de barrio y que no hay señales ninguna y ese tipo de zonas eran las que a mí más me costaban, ¿no? Porque venía un coche y me paraba siempre mi profesor y me decía que tienes que acelerar a la derecha, acuérdate, pero es que siempre se me olvidaba, de verdad, era una cosa. Yo lo de ceder a la derecha y lo ceder al paso también lo llevaba bastante mal al principio. No te compares con el resto de compañeros que estén también sacándose el carnet de coche porque cada uno tiene sus fallos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando ya se iba acercando el examen y ya se sabía la zona donde iba a ser el examen, porque la zona te avisan con 2 días de antelación o con 1 día de antelación, entonces pues tú obviamente el día de antes estás haciendo las prácticas por esa zona, ¿no? Pues yo iba también con otros compañeros y aprovechaba y me subía en el coche, mientras que ellos hacían la práctica, pues yo veía la zona, veía sitios así complicados donde nos podían llevar y así pues tenerlos todos en mente, ¿no? Y yo cuando me subía sobre todo a esas prácticas decía, madre mía, es que qué diferente conduce cada persona. Hostia, qué mierda he soltado. Decía, qué diferente conduce cada persona. Básicamente porque cada persona tiene un fallo distinto. Por ejemplo, yo a muchos compañeros míos, el fallo que tenían era la separación lateral. No dejaban suficiente espacio entre los coches, que se pegaban mucho a los coches que habían aparcados o se pegaban a otros sitios, ¿sabes? Y a mí ese fallo, pues no era, a lo mejor me lo habían dicho alguna vez, pero no era un fallo recurrente mío, sino, sin embargo, el mío era ceder a la derecha o ceder los al paso que a lo mejor no los veía porque estaba enfocado yo que sé en otra cosa, entonces pues yo me los pasaba, ¿sabes? Que también te voy a decir, menudo fallo, más gordo. Pero bueno, eso, que cada persona tiene un fallo completamente distinto, entonces no os comparéis, ¿vale? Porque obviamente cada persona es distinta y va a tener unos fallos distintos. A lo mejor podéis tener los mismos, obviamente, puede pasar. Luego, otro tema que quiero destacar es con respecto a las prácticas. En muchas ocasiones también, es una cosa que también yo creo que pasa también en el examen teórico, que es que cuando vas haciendo prácticas parece, ¡buah! Voy avanzando súper bien, estoy evolucionando súper bien, dentro de nada me presento al examen y lo voy a probar. Y luego, después de hacer a lo mejor 15 prácticas, vas a la práctica número 16 y te sale fatal y parece que es tu primera vez cogiendo el coche. Esas cosas pasan completamente. A mí, por ejemplo, me acuerdo yo en una práctica, en la práctica número 11, de verdad la tengo grabada. Menuda práctica de mierda hice, de verdad, o sea, la tengo en mi cabeza. Me acuerdo yo que mi profesor me decía, madre mía, qué mal estás conduciendo hoy. Es que fue una cosa que dije, es que parece que haya sido tu primera práctica y ya llevas 10. De verdad, fue un show eso, lo de las prácticas. Pero bueno, que eso pasa, ¿no? Que al principio parece que a lo mejor estás en la 4ª práctica y dices, ¡buah! Estoy evolucionando un montón, ¿sabes? Y a lo mejor estás, yo que sé, en la 19 y dices, madre mía, se estoy conduciendo como la mierda, ¿no? Que tampoco es muy complicado porque en la práctica 4 no tienes ni idea, entonces mejorar es más sencillo que en la práctica número 22, que ya tienes mucha más idea de conducir, entonces es más complicado mejorar, ¿sabes? Yo creo que es cuestión de lógica. Y bueno, luego cuando te presentas al examen, yo cuando me presenté al examen fue una risa. Dije, madre mía, nunca había sentido tantos nervios en un momento. Me senté en el coche y no notaba ni los pedales. Y dije, Javier, como no te relajes, estrellas el coche. Un consejo que os puedo dar para este examen es que no os pongáis nervioso. Ya sé que es el típico cliché, pero si tú
te presentas al examen es porque teóricamente tú estás preparado para hacerlo. Obviamente hay gente que está más preparada que otra, ¿no? Pero yo en mi caso sé que me sentía preparado y las prácticas pues las hacía bastante bien. Y yo sentía que en verdad el examen lo iba a aprobar y estaba seguro porque no conducía mal. Pero estaba tan nervioso en ese momento que fue un fallo estúpido, me acuerdo yo. Yo iba a salir a la autovía, ¿no? Y antes de salir a la autovía pues había un stop. Entonces yo paré para hacer el stop, pero paré el coche en segunda. Y cuando fui a arrancar, la marcha estaba en segunda, pero yo no me fijé que estaba en segunda. Para la gente que no lo sepa, tú siempre tienes que arrancar el coche en primera, ¿vale? Porque si no arrancas el coche en primera, se te cala. Bueno, pues entonces yo estaba parado, no me fijé que la marcha estaba en segunda, fui a arrancar, se me caló el coche, hice un traficazo por atrás, mira, de la cola del stop, venía el coche, me puse en medio, bueno, hice un lío tremendo en un momento, entonces dijo, pues a ver chicos, no te puedo aprobar por la vaina esta que acabas de hacer. Eso fue por los nervios, porque todo el resto del examen lo tenía bien. Pero en ese momento no me fijé porque estaba tan nervioso de decir, venga, va, por favor, que termine el examen, y la cago en ese momento. Una tontería. Yo me acuerdo que cuando suspendí el examen práctico dije, madre mía, menuda puta mierda, me sentí fatal. Dije, es que no tengo ganas de nada. Son cosas que pasan y de todo aprender, ¿no? Porque justamente yo me acuerdo que me presenté, yo me acuerdo que me presenté con una amiga en ese entonces y mi amiga aprobó y yo suspendí y me cagué en todos los muertos. Vaya, me daba envidia, la verdad. Bastante, además. Dije, jo, tío, es que podrías haber aprobado si hubieras estado más atento. Pero esas cosas pasan. Por ejemplo, ese examen a mí me tocó en una zona donde no lo controlaba nada. Entonces estaba muy nervioso, decía, ya estaba un poco condicionado de decir, buah, es que me va a salir mal el examen. Pero a ver, no os condicionéis, obviamente si os toca en una zona que lleváis seguros, muchísimo mejor, pero os puede tocar una zona a lo mejor que no habéis tocado en vuestra vida y os puede ir mal. Eso os puede pasar. Igual que os puede tocar en una zona donde no habéis tocado en vuestra vida y os puede ir de puta madre, ¿sabes? Es que esas cosas pasan. Me acuerdo yo que luego ya cuando me presenté y aprobé el examen, me tocó en una zona que yo pues había tocado, entonces pues iba un poco más seguro. Pero me acuerdo yo que ese examen fue hiper complicado. Sin embargo, el examen donde había suspendido era súper sencillo, pero solamente era porque no me había fijado en que había parado el coche en segunda y que tenía que poner primera para arrancar. Estúpido. Mi examen, cuando aprobé yo mi examen, fue horroroso, de verdad. Fue complicado, me llevaba por un montón de calles, con un montón de stops, un montón de ceda al paso. De verdad, fue súper complicado y mi profesor me dijo, madre mía, te ha puesto el examen complicadito, ¿eh? Y fue largo de narices. Y me acuerdo yo que mi profesor dijo, lo has hecho muy bien para el examen tan complicado que te ha puesto, la verdad. Yo es que terminé el examen diciendo, buah, qué bien lo he hecho, pero qué complicado ha sido, ¿sabes? Yo es que, de verdad, que no veía nunca final. Iba conduciendo y decía, gira a la derecha, gira a la izquierda, gira no sé qué, gira no sé menos. Al principio es conducción autónoma, ¿no? Que te deja a lo mejor 5 minutos o 10 minutos son los que considere esa persona y tú vas ahí conduciendo como a ti te sale de las narices, entonces tú vas ahí recto, yo iba recto, no iba girando, no iba haciendo nada, iba recto, y al final luego ya te dicen, vale, a partir de ahora siga mis instrucciones, no sé qué, gira a la derecha, gire a la izquierda, ¿sabes? Esas cosas. Suspendéis el examen práctico, no pasa nada. Si suspendéis el examen teórico, no pasa nada, no es el fin del mundo. Mucha gente ha suspendido ese examen varias veces además, o sea que no sois las únicas personas que habéis suspendido ese examen, así que no os sintáis estúpidos ni tontos ni nada por el estilo. Que obviamente siempre está guay sacárselo a la primera, pero si no puede ser, pues bueno, se sacará a la siguiente. Simplemente daros ánimos, que espero que os haya servido el vídeo, que os haya entretenido y que nada, me alegro que hayáis visto el vídeo y que hayáis llegado hasta el final. Por cierto, si habéis llegado aquí hasta el final, comentad en los comentarios, yo qué sé, batería, a chuparla, para ver así cuánta gente ha llegado aquí hasta el final. Así que pues nada, bueno, muchísimas gracias y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte a todo el mundo que se tenga que presentar. Suerte, chao.